Esto es Dominicana. ¿Dónde solo escuchas tu eco? Mar. Surf. Comida. Gente buena. Los que vivimos por 10 días y ya llevamos 10 años. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana es su gente. Dominicana te sonríe. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados llevó a cabo una apretada agenda de trabajos de comisiones, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley que próximamente serán discutidas en el Pleno, como recientemente anunció el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Se destacaron la Comisión de Junta Central Electoral, que estudió los proyectos de ley de debates electorales y de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral para regular el voto de la diáspora. Asimismo, la de Industria y Comercio estudió el proyecto de apoyo al emprendimiento juvenil y la de Trabajo se reunió en varias ocasiones. También se reunió la de Asuntos Fronterizos, así como la de Relaciones Exteriores, mientras que una especial estudió el proyecto que modifica la Ley Orgánica sobre Discapacidad. Y en el ámbito internacional, Alfredo Pacheco sostuvo reuniones con Mohamed Ould El-Rachid, presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, así como con Sahiba Gafarova, presidente de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La Liga Municipal Dominicana, bajo la dirección de Víctor de Asa, consolidó su gestión en 2025 en torno a 3 ejes: transparencia, capacitación y servicios municipales de calidad. En cuanto a la transparencia, se fortalecieron las oficinas de libre acceso a la información, llegando a 955 servidores de 269 gobiernos locales, por un poder municipal que mejore la calidad de vida de la gente en cada territorio de nuestra República Dominicana. Saludos, queridos amigos. Estamos en Entre Dos con Julieta Tejada y Ney Almanzar. Pero Julieta tiene todavía una pequeña complicación y no pudo llegar. Así que la excusamos, pero estamos aquí para hacer el trabajo como cada sábado con lo mejor de la actualidad. Bueno, señores, estamos en fechas importantes. Ayer, viernes, era Día Internacional del Trabajo, que debe ser no laborable, pero por la ley esta que rueda los días festivos, obviamente rueda los días festivos patrióticos y de esta naturaleza, porque los días religiosos no se mueven. Yo estoy de acuerdo con el espíritu de esa ley totalmente. Pero cuando el día de fiesta o el día no laborable cae viernes, sería mejor dejarlo viernes, porque no es lo mismo celebrar, por ejemplo, las centrales sindicales, los sindicatos que celebran fechas como el 1 de mayo. No es lo mismo celebrarlo lunes que celebrarlo viernes, el día que le corresponde. Pero bueno, esa es la ley y tenemos que acogernos a ella. Ayer fue un día laborable, normal. Mandamos un saludo a todos aquellos trabajadores que son parte importante en la generación de riquezas, porque ellos son que la producen, ellos son los que trabajan.
otros hacen las inversiones, que también son muy importantes, ¿verdad? Pero el trabajador que transforma la materia prima, o el trabajador de las oficinas, el trabajador que hace el trabajo de base, el trabajo del día a día, es fundamental en la generación de riqueza. Así que saludo a los trabajadores dominicanos y del mundo. Miren qué contradicción, esto se generó por una situación que se dio en Chicago. Sin embargo, todo el mundo celebra el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, pero los Estados Unidos lo celebran en septiembre. Ironía, ¿verdad? Hoy sábado también para los mocanos, para el país, pero para los mocanos muy importante, porque hoy estamos a 2 de mayo. El 2 de mayo de 1861, el pueblo mocano, como una expresión del sentimiento de todo el pueblo dominicano, que protestó, que no le gustó, que se rebeló contra la anexión a España, eso tuvo su expresión concreta y específica en el pueblo de Moca, encabezado, liderado por el coronel José Contreras, que fue esa gran manifestación de repudio y de patriotismo. Obviamente, como todos sabemos, no culminó, vamos a decir, con un éxito militar, pero sí con un éxito patriótico, en favor de la idea de recuperar y mantener la independencia de la República Dominicana, que ya había sido conquistada en 1844 por los trinitarios, Juan Pablo Duarte y demás. Miren, yo quería comentar algo. Yo no me gusta tomar posiciones radicales sobre temas que son tan sensibles, pero estuve dándole seguimiento no al juicio, sino a estas confrontaciones que se dieron entre las víctimas del caso Yesé, y realmente hay una pena nacional. O sea, el pueblo dominicano se siente muy apenado, muy afligido todavía un año después, y el pueblo dominicano quiere que se haga justicia. No que se haga una justicia de ver sangre ni nada de eso, sino que esas personas que perdieron sus familiares, sus seres queridos, si bien no los van a recuperar, porque no lo van a recuperar, por lo menos tengan la satisfacción de que la justicia obró correctamente en favor de esos ciudadanos que lamentablemente perdieron a un ser querido. En realidad fue una tragedia nacional que nos afectó a todos. Todos teníamos a alguien, un pariente, un amigo, alguien cercano que murió ahí. Fueron 236 personas. Todo el mundo conocía a alguien ahí. O sea, todo el mundo de alguna manera se vio afectado. Y sería bueno que ese proceso pueda llevarse bien dentro del marco de la ley, sin exceso, pero que la gente pueda sentir que el reclamo de justicia fue atendido debidamente y que, si no satisfactoriamente, porque de un caso como eso nadie queda satisfecho totalmente, pero por lo menos que la gente sienta que la justicia miró su caso, lo atendió y resolutó adecuadamente. Eso es lo mínimo que uno podría pedir, ¿verdad? El otro temita que viene afectando el país con mucha frecuencia es el tema de la lluvia. Ahora esas lluvias están instaladas por el Cibao, por la provincia de Puerto Plata, la provincia de Espaillá, Santiago. Casi todo el país tiene alguna alerta, amarilla, verde, pero en el Cibao ha sido en estos días los que además han sufrido los embates de una cantidad enorme de lluvia. Y eso y todas esas tragedias que se han suscitado, todas estas inundaciones, tienen que tener una explicación. Nosotros los dominicanos no hemos probablemente
actuado con justicia con relación a nuestro territorio. Hemos construido donde no debemos, hemos deforestado, hemos acabado con nuestros ríos, se ha construido en lechos de ríos, se ha hecho de todo. Y el agua, cuando cae en esa cantidad y su lecho no existe o su lecho ha sido ocupado, ¿qué hace esa agua? Bueno, circula. Y entonces vienen las caídas de puentes, como ha pasado en Puerto Plata, en otros sitios, como sucede aquí en Santo Domingo, que además tenemos un sistema anticuado, no hemos adaptado vamos a decir, los desagües, no los hemos adaptado a la cantidad enorme de residentes, de viviendas, sectores donde antes habían 100 casas unifamiliares, hoy hay 100 edificios, con 30, con 20 apartamentos, con el mismo sistema, ¿verdad? El agua no va a circular igual. Donde antes habían terrenos en tierra que asumía el agua, ahora están en secado, no existen, la carencia de árbol, la suciedad de los filtrantes, la falta de mantenimiento. Todo eso se combina para cada vez que llueve en este país hay un terror de que va a llover y si una lluvia grande te coge en la calle y tú sabes que tienes que circular por lugares que se inundan o que tus casas se inundan, ya eso se constituye en un problema para el ciudadano, para la sociedad dominicana. Bueno, pero vamos a seguir viviendo, tenemos que seguir tratando de que nuestro país siga avanzando, que se vayan resolviendo los problemas y avanzar, no tenemos de otra. Hoy vamos a tener un manjar, tenemos un invitado que por su trayectoria, por los temas que aborda, por su calidad profesional, prestigia este programa, el doctor Ángel Gomera. Con él vamos a hablar de temas que sí le interesan y mucho al pueblo dominicano. Así que volvemos en breve con el doctor Ángel Gomera, que vamos a hablar de cultura de paz. Qué cosa tan importante, ¿eh? Volvemos en breve. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana te sonríe. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Liga Municipal Dominicana, bajo la dirección de Víctor de Asa, consolidó su gestión en 2025 en torno a 3 ejes: transparencia, capacitación y servicios municipales de calidad. Finalizamos el plan de asfaltado de vías municipales con más de 160,000 metros lineales. Cumplimos con la entrega de infraestructuras como la funeraria de Las Salinas y el matadero de Guananico, así como un total de 14 camiones compactadores hasta completar una flotilla de 213 camiones desde el 2021. La Liga Municipal Dominicana continúa trabajando por un poder municipal que mejore la calidad de vida de la gente en cada territorio de nuestra República Dominicana.
estamos aquí contentos y felices por tener, como le avisé ya, al doctor Ángel Gomera, un especialista en cultura de paz. Qué bonito, qué bien suena eso, doctor. Bastante, bastante. Y además de sonar bonito, debe ser un estilo de vida, una filosofía. Así que muy contento, don Ney Almanzar, un privilegio compartir este espacio de entre dos. Muy bien. Doctor, este mundo está como complicado, mucho conflicto, una guerra por aquí, una guerra por allá. ¿Eso podría o afecta de alguna manera el ánimo aquí nuestro? Claro, claro. Hay una expresión muy conocida del escritor uruguayo Eduardo Galeano, en la Escuela del Mundo al Revés, que dice: el mundo anda patas hacia arriba. Ajá, sí. Y el mundo está convulsionado y así mismo también convulsiona los ánimos. Y es por eso que hay que cuidar la salud mental. Cuando se tiene este embate, en esa misma medida es posible que uno tome idea dispersa, desorganizada, que tiende a afectar al otro. Por lo tanto, si el mundo anda patas hacia arriba, entonces debemos agarrarnos de la mano de otro libro de José Saramago, El ensayo de la ceguera, que él dice de tener ojos cuando otros los perdieron. Yo creo que es tiempo de despertar. Despertar significa sentarse, aquietar ese torbellino interior que uno muchas veces tiende a ejercerlo. De ahí es que viene la prisa, y la prisa, como dijo un filósofo, un escritor, es plebeya, porque la prisa, cuando uno asume decisiones o asume iniciativa sobre la prisa, muchas veces como que no le va muy bien. Siempre hay un resultado equivocado. Por lo tanto, yo creo que vale la pena en ese despertar aquietar el espíritu y proclamar en su interior, para que a su vez se convierta en un escenario provechoso el exterior, la paz. Suena un poco poético, ¿verdad? Suena un poco filosófico. Es que la paz es un poco poética, ¿no? Pero hay que buscarla. Claro. La paz no llega sola. La paz hay que trabajarla constantemente, consciente de que como seres humanos el conflicto anda de la mano. La sociedad, el conflicto es inherente a la sociedad. Y decía Heráclito, es el promotor del cambio. El problema del conflicto es las soluciones que muchas veces buscamos, que ahí vienen los problemas. Y una de esas soluciones equivocadas es la violencia. La violencia. ¿Y cómo se asume la violencia? Cuando nosotros asumimos el conflicto desde una perspectiva negativa. Por lo tanto, el conflicto puede ser esa oportunidad para crecer. Y ahí viene de la mano lo que es la perspectiva positiva. Por eso ayuda a restablecer relaciones, a ser una fuente de aprendizaje y sobre todo a un buen vivir, a la convivencia que se tiene, que se debe tener en toda sociedad. Doctor, ¿es posible una buena convivencia entre usted y yo después que yo le haya ofendido, que yo le haya faltado a usted? ¿Es posible que podamos restablecer una buena relación? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero cuando encaramos el conflicto, le damos la cara, el face to face. Y no para que haya un ganador o un perdedor, sino para un ganar-ganar. Es que cuando nos sentamos a la mesa, ponemos aquellas partes que nos gustan y aquellas partes también que nos disgustan, y hacemos acuerdo fruto de esa divergencia, llegamos a un acuerdo armonioso, y ya hay un ganar-ganar, y ahí se derriban muros y se edifica un puente de entendimiento. Por eso, ante el manejo del conflicto, las prácticas restaurativas resultan provechosas, que puede sonar un poco religioso, pero son figuras, son conceptos que son elementales cuando uno trabaja un conflicto, que es el perdón y la reconciliación. Es muy posible y tienen que ir de la mano. Vamos a tomar ese mismo ejemplo de ese conflicto, de esa disputa entre usted y yo. Ocurre que laceró mi interior, me sentí vulnerado, porque cada ser humano
somos vulnerables. Sí. Es muy posible que yo alcance el perdón. Digo, no, yo lo perdono. El perdón no significa que no lo he olvidado, no, lo recuerdo. Lo que pasa es que ya el efecto que causa recordar eso que me hiciste no es lo mismo. Ya yo te perdoné, eso lo dejé hasta ahí. Pero el perdón tiene que ir más allá para que realmente se haga efectivo esa oportunidad de construir una relación nueva, que es la reconciliación. La reconciliación es bidireccional, es decir, va de la mano, es biunívoco, ¿verdad? Va y viene. Yo te perdono y me acerco, y en ese acercamiento nos concedemos una oportunidad, un empezar de nuevo. No significa que vamos a borrar el chip, no, de ninguna manera, sino es que fruto de esa experiencia podemos construir una oportunidad mejor, crecimiento, y ese crecimiento tiene que ser edificador. Muy bien, doctor. Sí. La paz que podemos nosotros tener en el seno del hogar, o sea, si estamos en una familia donde la paz prevalece, cuando salimos a la calle, ¿vamos a multiplicar esa conducta o podríamos ser tranquilos y conciliadores en la casa y en la calle tener otro tipo de conducta? ¿Podría pasar eso? Eso me recuerda, como decía mi abuelo, no se puede ser candil en la casa y oscuridad en la calle, o viceversa, candil en la calle y oscuridad en la casa. Usted tiene que ser como es. Precisamente, hace un tiempo atrás escribí un artículo que le denominan, titulado La encrucijada del ser y el parecer. Ser y parecer. No se trata de colocarle una máscara simulando una cosa de lo que tú no estás haciendo, ¿no? La palabra tiene que ir en consonancia con lo que se dice. En cuanto a la familia, que es la célula básica, núcleo de transformación de la sociedad, es la que propicia realmente, es el huerto de los valores. Y la paz tiene que ser un valor que sea transversal en todo el escenario. Eso no significa que no se va a trabajar sobre la base de los conflictos. Siempre hay problemas, hay conflictos familiares. Ahora bien, cuando uno sabe trabajar un conflicto o puede manejar, resolutar, transformar, gestionar un conflicto, la familia se solidifica y se sana. Por eso siempre recomendamos, y leí precisamente, estuve en un taller y de ahí surgió un artículo que le llama Caminar hacia un mundo reconciliado. ¿Y cuál es la enseñanza de ese taller? Que si los hijos contemplan o son testigos de algún conflicto entre sus padres, también tienen que ver la reconciliación entre ellos. Okay. Y eso ayuda... Explíqueme, sí. Ese me interesa mucho. Si yo tengo un conflicto con mi esposa, nos decimos dos cosas, nos ponemos guapos, los hijos son testigos, y después nos arreglamos y ellos no se dan cuenta. Ellos tienen que darse cuenta de que hubo una solución. Porque ¿qué pasa si ellos no se dan cuenta que hubo una solución? Y ahí no se nutre la armonía, porque siempre se van a quedar sujetos a interpretaciones. Y entonces nosotros tenemos que modelar, decirle que entre los esposos, en la familia, hay problemas, pero también hay reconciliación, hay perdón. Y asimismo, cuando nosotros trabajamos ese clima de armonía en el seno de la familia, de seguro que tendremos un ciudadano que va también a ser modelo en las calles, que es lo importante y la necesidad de estos tiempos. Muchos de los conflictos que vemos en las calles obedecen a cómo salieron de la casa. Sí. ¿Cómo salieron de la casa? Con una perturbación, con una carga. Y entonces en el mínimo roce ya hay una reacción, como le denominamos, mecha corta, explota. Y entonces asume ese pequeño roce de una manera extrema, dramática. Y por eso la necesidad de trabajar en el seno de la familia lo que vienen siendo los conflictos. Y esto es importante, don Ney. Siempre hago alusión de esta anécdota porque es tan impactante. Y fue una pregunta que le hicieron a 41 alumnos.
en un politécnico en la Santo Domingo Norte, ¿qué opinión tienen de su papá y de su mamá? O de los tutores con que viven, con que ellos vivían o viven. 40 de esos alumnos contestaron lo odio, que se muera, ahí lo que yo veo maltrato, yo lo que veo pleito, ahí hubo una niña que manifestó que le había pasado idea 40 de 41. ¿De 40 sí. a 41? Entre otras expresiones groseras. Solo uno habló de manera favorable a su entorno familiar. Y nosotros tenemos que mirarnos como sociedad en ese espejo. Por eso escribimos algo acerca del termómetro familiar. Hay que ver cómo anda la familia en las diferentes comunidades. ¿A qué obedece ese incremento de embarazo a temprana edad? ¿A qué obedece la promiscuidad? ¿A qué obedece de que el crecimiento del consumo de drogas, de estupefacientes? ¿A qué obedece ese nivel de violencia, de conflictividad social que se viene dando hasta el punto de que de la cantidad de homicidios que hay en la República Dominicana en el año 2025, un 50% obedece a problemas de vecindad, a problemas de convivencia? Entonces, no estamos teniendo discapacidades, estamos teniendo limitaciones en el manejo de los conflictos, a pesar de encontrarnos en una sociedad de la información, de la tecnología, que se supone que el ser humano tiene la posibilidad de alcanzar información y razonar mucho mejor, pero sin embargo no está sucediendo. Yo creo que muy bien lo expresa Jill Lipovetsky en su libro La Era del Vacío. Nos encontramos en la deserción de los valores familiares. Y de ahí es que tenemos que prestarle atención con políticas públicas que sean consolidadas, no dispersas. ¿De cara a qué? A posibilitar de que la familia, más allá de los problemas que siempre lo habrán, hay una oportunidad de poder resolverlo. Lo dice Johan Galtung. Ante los conflictos hay que proveer al ciudadano de herramientas creativas para que dé respuesta menos violenta a esos conflictos. Doctor, el Estado Dominicano, la República Dominicana, el Estado nuestro, previene la resolución o evitar ese tipo de problemas, o nosotros reaccionamos ante el hecho inminente. O sea, en vez de evitar, entonces resolvemos después que los hechos pasan. Sí, es interesante lo que usted ha planteado, porque nuestra sociedad tiende a favorecer la cultura del litigio. Me explico. Tenemos un sistema de justicia adversarial. Ante ese conflicto, los tribunales resuelven el caso, mas no el conflicto. Dígame, ¿cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es que ese juez va a evacuar una sentencia, sí, pero en esa sentencia hay una parte que gana y una parte que pierde. La parte que gana siempre quiere avasallar. La parte que pierde quiere buscar la venganza. Y entonces no hay ese elemento de resolutivo, de encontrarnos, de que ese conflicto sirva para concedernos una oportunidad. Ojo, con esto no estoy diciendo que los tribunales no deben jugar su papel de ninguna manera. Existen los mecanismos formales. Cuando no hay la posibilidad de ponernos de acuerdo a través de los métodos alternos de resolución de conflicto, hay que encauzarlo, hay que judicializarlo. Pero yo creo que tenemos nosotros que comenzar a aplicar el método del abordaje oportuno. Cuando surge un conflicto, se suscita un conflicto, vamos a aplicar, concederle la oportunidad de que la mediación actúe o de que la conciliación actúe, y entonces de que esas partes envueltas en conflicto puedan procurar alguna salida armoniosa. De no encontrarse, ya ese efecto de ese ciclo que se vivió, no podemos verlo como un fracaso, porque la parte tensa del conflicto, estoy seguro que ahí quedó un poco ya manejada. Sin embargo, cuando directamente
En mi campo decían, bueno, usted me llevó al cuartel de la policía, usted me llevó donde el fiscal, usted es mi enemigo. Usted me metió preso. Usted me metió preso. Usted quería meterme preso, porque la gente lo ve así, el ciudadano lo ve así como tal. Por lo tanto, ¿esos mecanismos formales son necesarios? Sí, pero también los mecanismos informales. Y los mecanismos informales son los métodos alternos de resolución de conflictos, del cual yo entiendo que todo Estado tiene que generar políticas públicas de resolución, en materia de resolución alternativa de conflictos. ¿Para qué? Para que el ciudadano, ante pequeñas cosas, no la convierta en un escenario de cuestiones penales, de hechos dramáticos, que es lo que estamos viendo en la República Dominicana. Por un roce de un vehículo, se está matando a una persona. Por un canto de gallo o ladrido de perro, ha habido enfrentamiento. Por barrer una basura y tirársela al frente, una persona le dio con un martillo. Por una bocina, la música, que es una variable que también trae consigo agresiones. Cuando llega un momento en que la gente se convierte en impotente, ¿verdad? Ve impotencia, entonces asume la violencia como tal, como una expresión de solución, entonces trae consigo todo esto. Por eso es necesario trabajar la herramienta del diálogo en la sociedad dominicana. Tenemos que trabajar también la herramienta del buen trato y la salud mental. Y aquí hago una parada, Doné. Aquí en República Dominicana han acontecido hechos que nos conmueven en lo más profundo, generan una conmoción nacional. Pero yo me imagino la comunidad donde se dio ese tipo de episodio. Es mucho mayor, recibió el impacto de manera directa. Como Estado no podemos dejar eso al tiempo. Hay que hacer un descenso y trabajar de manera psicosocial a ese conglomerado para que no hagan de ese conflicto una especie de réplica. No podemos permitir que se vaya normalizando la cultura de la violencia. Porque usted recibiendo violencia por doquier y entonces acontece un hecho de esa naturaleza y me quedo con esa impresión y no se trabaja de manera ya mental, eso trae consigo algún efecto. Doctor, ¿cómo podrían prevenirse, por ejemplo, esa violencia que se da en las carreteras, como el caso de Santiago, de este caballero que fue asesinado brutalmente por una banda de motoristas? Que no podemos decir que todos los motoristas actúan igual ni nada por el estilo, pero hay bandas realmente que actúan de esa manera. ¿Cómo podría el Estado, cómo nosotros podríamos prevenir hechos de esa naturaleza? Tenemos que tener cuidado de no caer en la anomia social, en esa cultura del olvido legal, porque eso tiende entonces a gigantarse, a ser como una especie de avalancha, ¿verdad? Que al final será difícil de contener. ¿A dónde no podemos llegar nosotros como sociedad? A normalizar el desorden y la falta de respeto a la ley. Porque entonces todos nos vamos a sentir amenazados. De no prestarse la atención, ya ahí está escalando de situaciones de simple policía a hechos criminales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como Estado? La firmeza del régimen de consecuencia. ¿Y cómo debemos...? A veces se evidencia una falta de autoridad en algunos temas. Se evidencia. Y se evidencia, basta con salir ahora mismo, y usted verá en cada esquina cómo se violenta la luz roja del semáforo. Usted ve en cada vías de aquí, de las provincias del Gran Santo Domingo, como conductores, motoristas se suben por las aceras y respetan los pasos de desnivel. No se trata de dar respuesta operativa, se trata de aplicar políticas permanentes, medidas de seguridad permanentes, medidas de control. Y entonces, en la medida en que se va asumiendo ese tipo de control, va generando entonces un nivel de conciencia.
Claro, ese nivel de conciencia tiene que ir acompañado también con una agresiva educación vial, que vaya de la mano con esto, con una debida fiscalización. Yo creo que debe haber el efecto regulatorio de ese sector, porque al final nosotros no podemos perder la capacidad de asombro. Y cuando digo la pérdida de la capacidad de asombro, nos lleva a la pérdida de la sensibilidad social. Las muertes que están ocurriendo en ese sector, por ejemplo, de los motoristas, es enorme. Sí. Son dominicanos. Sí. Y he escuchado personas que ante un accidente de un motor, de un ciudadano, ya como que la empatía es menos. Y eso es peligroso, sí, porque es un ser humano. Entonces ahí entra la dignidad humana. Por lo tanto, tenemos que, si hablamos de respeto a la vida, tenemos entonces que controlar las conductas impetuosas, las conductas inapropiadas que están produciendo todo este efecto de que la gente anda atemorizada en las calles, porque ante un roce puede venir consigo una agresión, una turba que te puede, como un amigo de la iglesia, unos muchachos calibrando, como dicen aquí de manera popular, le cayó el motor encima, le rompió el vidrio, pero no obstante eso le cayeron a golpe a ese muchacho, le saquearon, le quitaron le quitaron su cartera, y entonces gracias a Dios que llegaron una patrulla, que él estaba clamando por ayuda. Entonces eso ya no son hechos aislados, son hechos que de una manera como tal se están convirtiendo en frecuentes. Se han ido normalizando. Se han ido normalizando. Doctor, sí. No sé si usted habrá visto un caso de una joven, creo que periodista, que por ahí creo que por la área de Arroyo Hondo, que un motorista le estaba vendiendo algo así, pidiéndole algún servicio, pidiéndole algo, y ella obviamente siguió su ruta, y esa persona entonces le agredió el carro, le rompió el vidrio. O sea, le agredió sin ninguna razón, porque a veces tú hasta quizás quieres darle, pero tiene miedo a que al bajar el vidrio, sí, entonces te agredan. ¿Cómo interpretar una conducta de esa naturaleza, doctor? Y eso genera impotencia, desprotección, abandono del ciudadano cuando ocurren elementos como ese. Sí. Siempre me pregunto, cuando se dan ese tipo de episodios en las vías públicas, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Cuando se dan en ese tipo de escenario de que toman el casco y le rompen el vehículo. ¿Qué pasa? Está pasando de manera muy frecuente ya, porque la reacción es la destrucción. ¿Dónde está la autoridad? Y entonces ahí es que tenemos nosotros que replantearnos como Estado, como sociedad, el papel que tienen esas entidades de cara a regular, a controlar, a fiscalizar ese tipo de actuaciones. Por eso, este hecho que aconteció en Santiago y eso que usted acaba de contar no puede quedar solamente en una especie de lamento público, de lamento nacional o de conmoción. Ya hay que darle respuesta contundente, ya hay que cortar de raíz y empezar un trabajo decidido a procurar la paz en las calles. Cuando digo todo esto, hay que cuidarnos de lo que son el populismo. El populismo no puede, o la búsqueda de popularidad no puede agenciarse sobre la permisividad del caos, porque entonces en un momento dado también puede resultar afectado. No sé si me di a explicar. Totalmente. Me di a explicar. Totalmente. No se trata de que, asumiendo de que hay una mayoría, de que son buenos padres de familia. No. Yo también como papá
yo también como ciudadano tengo que cumplir la ley, tengo que el deber ser. Por lo tanto, no puede haber discriminación positiva en ese aspecto. La ley tiene que aplicarse a todos, como muy bien lo expresa la Constitución de la República en su artículo 39. Por lo tanto, yo creo, ahí entra lo que es la defensa de los derechos fundamentales. Sí, el no hacer las cosas para que no me perjudique la clientela. No, el dejar hacer, el dejar pasar, eso es peligroso, eso es fatal, porque ahí se pierde entonces, se debilita el Estado de Derecho. ¿Usted sabe, doctor, dónde se ve mucho eso? No hacer las cosas porque me perjudica. En este abuso que durante años ha venido sucediendo en nuestro país, de que usted compra una propiedad y cuando usted viene a ver, está invadida, le hacen un barrio, le hacen una casa, le hacen una mansión, y usted no encuentra cómo recuperar su terreno. Como mucho el mismo invasor o los mismos invasores le podrían proponer comprarle y usted verse forzado quizá a vender por 10 pesos lo que cuesta 100. Y lo que estamos hablando de las turbas viales entra en la lógica también de las turbas de los invasores. Y son dos flagelos, dos males sociales que tenemos que trabajar, pero con urgencia, por un tema de seguridad jurídica. Nosotros como país, ¿qué es lo que vendemos? El atractivo turístico, la acogida, la hospitalidad. Pero también como país soñamos con un desarrollo. El desarrollo tiene que ser ordenado. El dejar hacer también y el dejar actuar, permitir ese tipo de comportamiento, lo que estamos es agigantando los males sociales. Porque donde crece una población de una manera, utilizando ese tipo de comportamiento, se generan vulnerabilidades. ¿Y cómo le llaman los sectores escaseados? Pero eso traerá consigo exigencias de todo tipo, pero también van a reproducir situaciones de todo tipo. Por lo tanto, yo creo que debemos aprovechar este instante en la República Dominicana, donde se da una sintonía de todas las expresiones sociales de cara a comenzar a limitar, a enfrentar ese tipo de actuaciones violentas, porque son actuaciones violentas. Sí, es violencia. Y eso, si lo comenzamos a hacer, entonces estamos trabajando, estamos garantizando un verdadero Estado de Derecho, que es lo que queremos. Sí, porque, fíjese, en ese caso, por ejemplo, de las invasiones, ¿qué sucede? Cuando el reclamante, el propietario del título, lo primero que hacen es cuestionar, no, ese título no es de él. Uno que apareció con un título ahí. Pero sucede que detrás del invasor viene el político del sector que se pone del lado del invasor. Entonces, ¿cómo tú puedes recuperar tu propiedad si tiene este problema de que el compañero fulano nos respalda? Algo ilegal no puede legitimarse. Exactamente. Eso sería, la verdad, una mala señal y no puede continuarse con ese tipo de cosas. ¿Y sabe por qué debemos detenerlo? Porque ya no solamente a la propiedad privada, que estamos viendo tantos casos de esa naturaleza, sino que ya también las llamadas áreas protegidas no están protegidas, porque también están siendo ya vulneradas, están siendo asaltadas por ese tipo de turba, que ya no, algo que tiene que ser para proteger, que es de beneficio para todos, están siendo laceradas. Por lo que en este caso debemos identificar por su nombre aquellos que se convierten en protectores de ese tipo de comportamiento. De acciones. Sí, no es posible, porque no le estamos haciendo un bien a la colectividad, así no se trabaja el bienestar. No. Sí. Mire, doctor, ese dato que usted dio de la encuesta en Santo Domingo Norte, que de 41 muchachos, 40... Y eso fue en un aula. En un aula, hablaron horrores. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar el sistema educativo para que ese mal ejemplo, esa influencia negativa que esos jovencitos tienen en la casa, la escuela podría revertir un poco
esa situación y que esos jovencitos, en vez de esa cultura de violencia y de odio y de repudio a su propia familia, crezcan y se desarrollen con una cultura diferente, con una cultura de paz? Sí, creo que debemos trabajar desde ya una estrategia de cultura de paz. Existe la mediación escolar, es decir, uno de los métodos de resolución alternativa de conflictos que es aprovechable en este tipo de circunstancias. Ahora, ¿cuáles son los ejes, los componentes que tienen que tener esa estrategia? Necesariamente tiene que participar la familia, los centros educativos, la comunidad y el gobierno. Cuatro patas que no pueden actuar de manera divorciada, porque el Estado no puede sustituir el rol de los papás. No. Usted puede trabajar cultura de paz en un centro escolar y si no lo trabajamos también en la casa, va alguna vez a haber una especie de choque. Lo que estoy viendo en la escuela y lo que estoy viendo en la casa. Y lo que estoy viendo en la casa puede resultar entonces un ambiente hostil, que eso que se está aprendiendo en la escuela se desarraiga, ¿verdad?, por lo que se está viviendo. Por lo tanto, esa estrategia tiene que ir de la mano. ¿Y cómo podemos hacer efectiva esa estrategia? Yo creo que debemos volver otra vez a fortalecer las redes sociales y comunitarias. Las redes sociales y comunitarias. Comenzar a integrar las diferentes expresiones sociales en la escuela, alrededor de la escuela. Usted me dirá, bueno, pero está la asociación de padres y amigos de la escuela. Muy bien, esa es una parte, está la familia. Pero vamos a fortalecer también con todas las organizaciones de cara a que en la escuela se convierta en una especie de faro de luz que haga posible disminuir los brotes de violencia, la deserción escolar, el problema del consumo de droga, el problema de la violencia como tal, entre otros aspectos. Y eso se puede trabajar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener o animar a que esa familia se involucren en ese tipo de estrategia y de iniciativa? Pero ahí está el programa Supérate. Sí. El programa Supérate, por ejemplo, tiene unas gaveticas donde le entregan X cantidad de dinero por tales cosas, tales beneficios sociales. Por cada muchacho en la escuela, por ejemplo. Por cada muchacho en la escuela, o por un bono de comida. Ok, ya le estamos entregando esos beneficios, pero vamos a exigirle corresponsabilidades. ¿Y cuáles son esas corresponsabilidades? Bueno, que usted como papá y mamá se involucre en la escuela que tiene su muchachito, tiene sus niños. Decimos muchachito en el campo, ¿verdad? Sí. No somos del campo que participe en las reuniones de la asociación de padres, porque muchas veces ni se entera de lo que está pasando ahí, ni le interesa. Primer punto. Segundo punto, que se involucre también esa familia en charlas educativas, charlas comunitarias, que sirva, por ejemplo, en el tema del embarazo a temprana edad, en cuanto al consumo de droga, en cuanto a los niveles también de contaminación, etcétera, Contaminación, estaba hablando de sónica y también la contaminación atmosférica como tal. Se puede tener ese tipo de corresponsabilidades que cumpla también con llevar los niños a vacunar de manera como tal y que se le dé un seguimiento. Y si usted no lo hace como familia, entonces se tendrá que revisar esa ayuda. Lo que hay que trabajar otra vez, a animar a la población a construir ese cambio, a transformar. Eso le llaman política de transformación de la realidad. No podemos dejar la cosa tal y como está. Tenemos que empezar uno por uno a trabajar el interior de esos niños, de esa familia, para que pueda impactar también en el exterior de la sociedad. Doctor, mire, cuando yo era muchacho, estaban muy de moda y hacían un trabajo enorme en la formación de los jóvenes y su comportamiento social, los clubes culturales en nuestros campos, en nuestros barrios, estaban llenos. Y esos clubes hacían una labor que hoy nadie hace. ¿Podría recuperarse eso? Y el otro tema, la labor de la iglesia, de las iglesias. Yo pienso que las iglesias quizás sean, después de la escuela, el centro que más puede aportar a la cultura de paz del pueblo dominicano. Totalmente, totalmente.
me correspondió en una ocasión hablar sobre el rol de la religión en la construcción de la paz. Sí. Y recuerdo que en la disertación lo trabajé con 3 enfoques. El estilo de vida, es decir, la religión trabaja un estilo de vida, que es una filosofía, ¿verdad?, de cómo tú debes como ciudadano comportarte ante tu ambiente como tal. Y para eso hay que reforzar lo que es la educación por y para la paz. Ahí podemos mencionar un sinnúmero de ejemplos, pero por razón de tiempo, ¿verdad? La segunda es la resolución alternativa de conflictos. Desde la iglesia se ha venido, es un ejemplo vivo de la mediación de conflictos que se ha dado tanto políticos como económicos como laborales en la República Dominicana. Sí. Basta recordar a Monseñor Agripino, entre otros, el cardenal. Creo que hace falta. Que hace falta siempre ese tipo de mediador. Y el otro puntito es que no solamente se realiza el rol de mediador, sino que se involucra en la transformación de la sociedad. Por eso la iglesia emite comunicados, como por ejemplo lo que sucede, el comunicado del mes de febrero, el mes de la Altagracia también, que hacen 2 comunicados y hacen actividades, y dentro de esas actividades tienen homilías que tocan, ¿verdad?, realidades de nuestro país, al igual que el sermón de las 7 palabras. Pero la iglesia no se queda ahí, sino también que hace una labor se acerca también a través de Cáritas, a través del banco de comida, se involucra. ¿Existe todavía Cáritas? Existe Cáritas, todo esto todavía. Y están trabajando esto. Eso es muy bien. Esas expresiones hay que asumirlas, ¿verdad? Tienen que ir de la mano en las experiencias del cual le he mencionado en las comunidades. Hay que volcar ese esfuerzo hacia la comunidad. Y usted hablaba muy bien de los clubes deportivos y culturales. Yo salí de uno de ellos, allá en Comendador, en Elías Piña, en 2 clubes, el Club Santa Teresa de Jesús y el Club Parroquial Gregorio, el Club Parroquial Santa Teresa de Jesús y el Club Gregorio Luperón. Participé. Y eso ayuda no solamente en lo deportivo, en lo cultural, sino también en la formación cívica que nosotros como jóvenes en un momento dado, ¿verdad?, se aprovecha. Ahí fue que a partir de esos clubes y la interacción me concedieron la oportunidad en el club parroquial con el padre William Hoffman de comenzar a leer, círculo de lectura. Y recuerdo la cantidad de libros que nos permitieron, ¿verdad?, en ese momento abrevar, vamos a decirle así. Entonces, cuando uno es jovencito y aprende a leer, a comprar, a que te presten un libro y tú lo terminas, qué emoción tan... Es un manjar. Y eso, bueno, se ha convertido en un soporte, ¿verdad?, para allá, a la edad que uno tiene. Eso ha sido como una zapata, una vivencia. Los jóvenes no están interesados en la lectura, la mayoría ahora mismo, pienso yo. Entiendo, hay una gran realidad de las redes sociales, que las redes sociales es una oportunidad de avance tecnológico, pero también una gran amenaza. Una gran amenaza que puede alimentar también una cultura de violencia. Porque en la medida, y ahí tomamos el caso, por ejemplo, del mal uso de unas redes sociales, que en vez de auxiliar a una persona que está pidiendo auxilio, lo graba para buscar like, ya se ve hasta dónde estamos cayendo en la deshumanización. Por lo tanto, yo creo que tenemos que advertir a que somos seres humanos. Bueno, señores, y la humanidad se practica día a día. Bueno, queridos amigos, personalmente yo espero, y estoy seguro que así los televidentes también, estoy bastante emocionado por la calidad de sus palabras, doctor. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y lo volveremos a llamar. Un honor.